Chile hay 2.700 personas en lista de espera por un trasplante de órganos. Uno de ellos era el pequeño Joaquín, de 9 años, que falleció en la madrugada del 1 de enero a la espera de un trasplante de hígado. Esto se suma a que 4 millones de chilenos han decidido no ser donantes de órganos. Vamos a conversar de la situación de la donación de órganos en Chile y cuáles podrían ser algunas medidas para incentivar la donación de órganos. Iniciamos Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Andrés Celis. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muy bien, gracias. Qué bueno. Diputado, comenzamos el año en materia de trasplantes con una mala noticia. El pequeño Joaquín de 9 años murió esperando un trasplante de hígado, lo que nuevamente pone el tema de la donación de órganos en el tapete. ¿Cómo cree usted que andamos en materia de trasplante de órganos en Chile? Mal andamos. Incluso hay un caso que conozco muy de cerca, que es en Concón, de la Francisca, que necesita con urgencia un trasplante de médula. Que es más complicado que es más que uno complicado de hígado. Ella incluso, para poder hacérselo, postuló a esta comisión que ve todo lo que es cómo financiar el trasplante. Fue rechazada 2 veces ya, y si en 6-7 meses no hace el trasplante, puede ser que muera. Incluso su hermano tuvo ese mismo cáncer y falleció por aquello. Y este es un virus que se puede contagiar de 1 en 1.000.000, y se lo contagió a ella. Y está con este cáncer que es la leucemia, y que está claramente con peligro de muerte, con 2 hijos y un hijo de 6-7 años. Y así como el caso de Francisca, el caso de Joaquín, son muchos otros los que están esperando por un trasplante. Así es. Y las cifras son bien preocupantes, diputado, porque se dice que hay alrededor de 2.700 personas en lista de espera para un trasplante de órgano. Exacto, claro, pero lo más preocupante es que en el registro que existe hasta hoy, y que se ingresó una modificación justamente a aquello, en el mes de junio, julio del año ya pasado, 2018, es que en el registro de no donantes hay 4 millones de personas. Entonces lo que de los 18 que somos... hay que descontar un poquito por los menores, pero 4 millones que dicen que no quieren ser donantes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer ahora? Hay una ley universal de trasplante, que en definitiva tú, si no quieres donar algún órgano tuyo, tienes que ir personalmente a la notaría y señalar tu voluntad expresa: no quiero ser donante. O sea, uno por nacimiento es donante. Uno es automáticamente donante. Y a la vez, porque no obstante aquello, a veces los familiares igual se interponen, se niegan por razones que son absolutamente humanas, y se entiende. Si la persona, además, en su testamento señaló que quiere ser donante, o en algún instrumento público o privado ante notario estipuló que va a ser donante, se tiene que respetar por sobre lo que la familia diga, no obstante que por ley se entiende que esa persona es donante. Entonces, con aquello hay un doble mecanismo para que la persona sea donante. Primero, se entiende que todos son donantes. Si no quieres ser donante, tienes que ir al notario y señalar: yo no soy donante. Y a la vez, para dejarlo aún más reforzado, tú lo puedes estipular en un instrumento público, instrumento privado, o bien en el testamento. Diputado, ¿qué pasa con aquellas personas que en algún momento de su vida dicen: no quiero ser donante, y lo dejan estipulado en la notaría? Sí. Y pasa el tiempo, llegan a una enfermedad y se arrepienten de aquella decisión, pero no hicieron el trámite ante la notaría. ¿Vale lo que puedo decir, por ejemplo, en el hospital o en un último minuto? Vale, absolutamente, porque tú sabes que hay testamentos que son verbales, así que tú perfectamente lo puedes estipular en el testamento, o bien se puede llamar al notario para que vaya al lugar donde está esa persona, pero verbalmente también la ley estipula que se puede hacer. Ahora, ¿por qué cree usted que estos 4 millones de personas decidieron no ser donantes? ¿Faltan campañas de información para que transmitan lo que realmente ocurre en el momento de donar? Algunas personas piensan que puede existir tráfico de órganos, que no van a esperar a que una persona esté realmente muerta para sacarle estos órganos. Yo creo que justamente es temor, la desconfianza que hay lamentablemente, hacia la salud pública, que en el minuto que tú estés con muerte cerebral, por ejemplo, hay alguna opción de que tú puedas vivir. Entonces, ante la duda, ellos prefieren negarse a ser donadores de órganos, y es una mentalidad que tenemos que cambiar, porque en definitiva en Chile se están muriendo alrededor de ¿cuánto? De 20 personas más o menos de ser la gente por falta de trasplante. Entonces, en definitiva, este es un llamado a la gente para que sepa que el mecanismo, además, para que tú seas donador de órganos,
establece que se tiene que comprobar, acreditar tu muerte por 2 médicos especialistas. O sea, hay toda una formalidad que te certifica que ya no hay vida, que dejaron de funcionar todos tus órganos vitales. Y además de lo que existe como mito o realidad en cuanto a la donación de órganos, ¿qué pasa con la institucionalidad de la donación de órganos en Chile? Hemos sabido que incluso algunos órganos se pueden perder porque no son trasladados a tiempo, no cuentan con la refrigeración necesaria y así, etcétera. A ver, yo te diría que independiente de aquello, que se va a aumentar el financiamiento para que se den las condiciones para que el órgano llegue con sus características que sirvan en definitiva para hacer el trasplante. Lo que más me preocupa es la comisión que decide si financia el trasplante de un órgano. Esta comisión de gente que no tiene los recursos para hacerlo. Esta comisión, si bien no es vinculante, es la que de alguna manera asesora al subsecretario de redes asistenciales de salud. Y prioriza también las necesidades de cada paciente. Va priorizando. Y hoy día los tribunales de justicia, como yo digo, están legislando justamente por lo que no hacemos los diputados y senadores. Y como el derecho a la vida está consagrado en la Constitución y además los tratados internacionales, muchas veces a través de un recurso de protección se le obliga a la Comisión de Trasplante que autorice aquel financiamiento o aquel dinero para poder hacer ese trasplante. Independiente que una familia puede tener mejores condiciones económicas, ¿usted considera que un trasplante debe ser financiado siempre por el Estado considerando los altos costos que son atribuibles a este tipo de intervenciones? Yo haría una distinción, yo creo que la inmensa mayoría sí, pero si estamos frente a personas que tienen un patrimonio de millones de dólares, sí, obviamente que no, pero yo creo que debiera establecerse como un requisito básico. Pero claro, aquellos que tengan una cierta cantidad de remuneración mensual o un patrimonio importante, me parece que debieran no ser egoístas y darle la posibilidad a otros. Diputado, ¿estamos al debe en campañas de salud por parte del Ministerio? Se lo pregunto por lo que ocurrió con el SIDA, la escasa información que hay sobre aquello y lo que está ocurriendo ahora con la donación de órganos. ¿Sabes lo que pasa? Que en el tema del SIDA, cuando llegó este gobierno, se encontró con 0 pesos en la caja y tuvo que poder obtener recursos de otros ítems. Y lo que se está haciendo ahora, por lo menos, uno puede discutir el tema o el contenido de la campaña, pero por lo menos sí está la voluntad y está el financiamiento para hacer la prevención del VIH, como también el poder tener los exámenes más a la mano, como el test rápido o los test que hay en los CEFAM, CECOF, en los hospitales públicos, obviamente que en los hospitales privados, etcétera. Ahora, mi opinión es que estos test deberían venderse en las farmacias privadas. Algunos dicen que no, porque el riesgo es que la persona ante la noticia de que tenga VIH se quede callado o bien pueda tomar una actitud de querer quitarse la vida porque no está con el suficiente conocimiento que hoy día el VIH no es mortal de manera inminente como uno cree. Puede uno perfectamente vivir 30 años con el virus siempre y cuando se haga el tratamiento. Ya pues, diputado Celis, le agradecemos enormemente por conversar de su tema de salud junto a nosotros. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, chao. Conversamos de este tema con la diputada Carol Cariola. Muchas gracias, diputada, por conversar de estos temas. Muchas gracias y feliz año nuevo, sí, pues, Gabriela, a todos quienes nos están viendo. Felicidades también para usted, un muy buen año. Bueno, comenzamos el año con una mala noticia en materia de trasplantes. Murió un niño de 9 años esperando un hígado, pero esta es una realidad que se repite y más de lo que queremos en nuestro país. ¿Falta conciencia, diputada, de lo que significa realmente donar un órgano? Sí. Bueno, es un tema que hemos dicho muchas veces. En nuestro país hay muchas personas que son donantes o que nos declaramos donantes, pero cuando hay un procedimiento que tiene que ver con la decisión posterior de la familia, donde cuando la persona ya no puede tomar la decisión, no se hace válida su decisión anterior. Y ese es un tema que es complejo porque tiene que ver con que lo administrativo finalmente está perjudicando una decisión que es tan íntima, que es tan personal, como por ejemplo decir yo soy donante. ¿Te fijas? Entonces ahí también hay un tema de conciencia respecto de las familias cuando un familiar está en una condición donde puede ser donante, con muerte cerebral, en un estado vegetal o alguna decisión que finalmente permita llegar a llevar adelante el proceso de procuración de órganos, que es el procedimiento previo que es cuando en el fondo la procuración de los órganos es recuperar el órgano para poder ser trasplantado. Y eso es un tema
tema que nos está dificultando. Se han hecho campañas, hemos hecho una convocatoria desde el sistema público, desde el Parlamento, desde el Ministerio de Salud, pero aún así tenemos noticias complejas como aquellas noticias que dan cuenta de que hay personas que no logran tener el órgano que necesitan por incompatibilidad, muchas veces porque no hay órgano suficiente o derechamente porque nadie finalmente donó el órgano que esa persona necesitaba. Y eso es, bueno, donar órganos es donar vida, ¿no? ¿Por qué, diputado, usted cree que hay cierta reticencia a donar los órganos? Hay 4 millones de personas que han dicho yo no quiero donar mis órganos mediante este trámite que se debe hacer frente a la notaría. ¿Falta campaña? ¿Falta terminar con mitos que existen frente también a la donación? Mira, yo insisto, hay hartas personas que quieren ser donantes como también hay un número grande de personas que no quieren. Ahora, cuando tú tomas la decisión de no querer ser el donante, creo que es más respetable que cuando lo toma un tercero, que es el familiar que finalmente aplica la práctica concreta. Eso es un elemento, pero sin embargo también en relación a lo que tú mencionas en torno a por qué las personas finalmente, esos 4 millones de personas han dicho no, yo no dono mis órganos, finalmente ¿por qué lo hacen? Yo creo que es por temor porque hay una serie de mitos que se han construido de que no hay procedimientos que sean seguros, que la procuración se puede utilizar para el tráfico de órganos o para... Una persona está viva y le terminan sacando los órganos. Exacto, o aplicar una suerte de eutanasia ilegal, o sea, no es eso. El sistema, la forma de donación de órganos es una forma que está súper normada, que está resguardada, hay profesionales al servicio de eso, hay un equipo completo por parte del Ministerio de Salud destinado también a esa tarea. De hecho, en el gobierno anterior se pusieron muchos esfuerzos para que no solamente se asegurara el procedimiento, porque asegurar un procedimiento de donación de órganos también es fundamental para que resulte el proceso. En cuanto a la institucionalidad de la donación, exacto, sea, todo lo que tiene que haber en los hospitales, traslado, etcétera. Exactamente, porque de lo contrario, un órgano que es donado puede ser perfectamente deteriorado en el camino si es que no se hace bien un procedimiento. Entonces, de procuración, que era lo que decíamos anteriormente. Pero claro, hay muchos mitos, hay que derribar esos mitos y hacer la convocatoria a que la donación de órgano, insisto, es vida, es entregarle vida a otra persona que sí tiene condiciones, a un niño, a un menor, a una madre que necesita un hígado, que necesita un corazón, que necesita un trasplante, qué sé yo, de riñones. Hay muchas formas de poder construir, de poder contribuir a la vida de otro, si es que finalmente tú entiendes que cuando tu vida ya no tiene posibilidades de seguir adelante, finalmente puedes hacer la donación de órganos, como es en el caso de, por ejemplo, una muerte cerebral, etcétera. O sea, cuando una persona está agonizando, está muriendo, se puede también hay un tiempo determinado y por eso esto tiene que ser planificado para poder extraer el órgano y poder ponerlo a disposición de otra persona. En cuanto a las campañas, recuerdo que hubo una de un canal de televisión, de Mega, no sé si usted lo recuerda, que estuvo muy presente en redes sociales, también en televisión misma, pero no hemos tenido, que yo recuerde, una campaña por parte del Ministerio de Salud, por ejemplo, de que indique lo recomendable que es donar órganos y que existe sí una seguridad para quienes se expongan a este tipo de intervenciones. Se hizo una campaña en el periodo anterior, como el segundo año del gobierno de la presidenta Bachelet, si mal no recuerdo, pero fue efectivamente una campaña no lo suficientemente profunda y clara para crear la conciencia. O sea, la campaña no puede estar solamente en desmitificar, sino que también en incentivar a que las personas vean cuáles pueden ser las consecuencias. Conversábamos sobre el caso de Joaquín, por ejemplo. Un niño pequeño que esperando un trasplante de órganos finalmente se muere. O sea, son precisamente ese tipo de casos los que se pueden evitar si es que nuestro país tuviera mayor conciencia y si es que el gobierno también se tomara con mayor responsabilidad el poder desarrollar una campaña permanente. Esto no basta con una campaña puntual de que vamos a hacer tal o cual cosa durante tantos días, sino que es una campaña permanente de información, una campaña que dé cuenta también de lo que realmente es el procedimiento y de lo impactante que puede llegar a ser que más personas en nuestro país estén disponibles a donar órganos. Y nos imaginamos también, diputada, de que en los distintos recintos hospitalarios debería existir una unidad de contención a las familias, de explicación de lo que va a ocurrir, de lo que no va a ocurrir, porque sabemos que tomar una decisión en esos momentos tan delicados es bien difícil para las familias. Por lo tanto, con el personal adecuado quizás la cosa podría cambiar. Podría ser distinto y eso también tiene que ver con cómo implementar de mejor manera esto. Ahora,
sabemos que en nuestro sistema público las dificultades son múltiples, no solamente en este ámbito, sino que en muchos ámbitos. A veces ni siquiera los familiares tienen información precisa de lo que está pasando con su familiar. Entonces, esto también son parte de las cosas que generan desconfianza. Hay mucho que cambiar y parte de eso tiene que ver con mejorar las condiciones de atención, de comunicación con los usuarios, porque no solamente el paciente que está hospitalizado tiene derecho a estar informado de su enfermedad, sino que también su familia. Y eso también tiene que ver con la práctica médica, tiene que ver con la disposición, tiene que ver con que el esfuerzo que se haga desde la salud pública para poder generar las condiciones, las garantías y por supuesto también la seguridad dentro de los pacientes que están viviendo un momento difícil dentro de la enfermedad y su familia, por supuesto, es un elemento fundamental que no se puede desestimar en la atención integral de un paciente en materia de salud. Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. Muchas gracias, y a Donar Órganos hago una convocatoria. Voy a aprovechar esta instancia a que todos seamos donantes, a que nos comprometamos con eso y a que respetemos la voluntad de nuestros familiares. Si yo decido donar, quiero que eso sea respetado, así que esa es la convocatoria. Donar es vida. Eso, muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Ya lo veíamos entonces, hay concordancia en que sí deben existir campañas informativas y de concientización para que los chilenos decidamos ser donantes de órganos. Esto fue Cámara Acción.